Muy buenos días, gracias a Dios por esta bendición de estar aquí para reflexionar sobre estas verdades preciosas del Evangelio de Jesucristo, su doctrina que ha enriquecido nuestros corazones de manera tan amplia, hermano Isaías, así que estamos listos para presentar este cuerpo de ideas en esta reflexión. Amén. Y bueno, agradecemos a las personas que siempre nos llaman a través de algún texto, de alguna expresión verbalmente, y queremos agradecerle por su apoyo a todos aquellos que saben de lo que estamos hablando, de lo que está aconteciendo los últimos días. Y bueno, esta fe aumenta en aquellos que por algún momento se sintieron solos, pero sin embargo, siempre edificando el fundamento sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, le animamos a usted que vuelva a la senda antigua, y queremos también reflexionar que volver a la senda antigua no es a los rudimientos que se hacían antes, sino que lo que la palabra está manifiesta bajo la gracia. Y yo creo que hay muchos hombres que tienen hambre y sed de justicia. Yo sé que hay personas que anhelan oír su palabra, y eso es lo que hacemos. El propósito nuestro es que a través de la historia nos hemos dado cuenta que hay hombres que se han levantado tratando de apañar, de quitar el valor que tiene la Escritura, y nosotros sabemos que la doctrina, la palabra del Señor es una doctrina para nosotros, para nuestros oídos y para nuestro corazón. Yo le invito a que cada lunes, cada miércoles y cada viernes usted escuche este programa, esperando que seamos edificados. Y así es que en esta mañana le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos. Sí, gracias, hermano Isaías. Y es cierto, acaba de mencionar el pueblo, mucho pueblo se ha sentido solo. Sin embargo, hay también muchos creyentes en toda la tierra que anhelan estar cerca de la fe de su Señor y Salvador Jesucristo. No están solos, hay mucho pueblo, y además tenemos la certeza en nuestro corazón que el Espíritu de Dios va a trabajar sobre sus hijos y va a levantar sus corazones de tal manera que estemos de pie el día que creemos muy cercano, el día que el Señor Jesús venga por la iglesia. Muy bien, pues hemos estado conversando con ustedes de dos cosas que son dos males que se han agravado sobre la iglesia. Uno de ellos es precisamente que han pervertido la doctrina. Y hoy estamos tratando la cuestión de la Biblia, porque es altamente estratégico, por supuesto, para las tinieblas, para que los que no aman este Evangelio de Jesucristo, desacreditar la palabra. Porque ¿sobre qué se edifica el creyente? Pues sobre la Escritura. Definitivamente es ahí donde se encuentra la ruta, el camino, y si la llegan a convertir en una cuestión sin importancia, pues el creyente, la gente se queda con sus manos vacías. Así que hemos estado trabajando, conversando con el pueblo sobre estos dos males que se han venido encima de la iglesia, particularmente los últimos 60 años propiamente, como son, dije, la perversión de la doctrina, y el segundo, la perversión del culto a Dios. De tal manera que está muy lejos el culto a Dios de ser lo que era, lo que ha sido según la Escritura. Y hemos querido que para entender estas cosas de la manera más apropiada, hemos puesto nuestra atención a lo que hemos llamado como fenómenos eclesiásticos. Es decir, esas cosas que no sucedían, pero que de repente se manifestaron y han crecido. Y clasificamos como fenómenos eclesiásticos, insisto, a esas cosas que suceden y que son únicas.
como lo fue, yo dije, la propuesta que se hizo por allá por los años 1980, la idea de abandonar la doctrina, esa versión que fue aceptada por pastores y líderes como si se tratara de una cuestión, de un artículo de fe, y dejaron a la iglesia sin la enseñanza doctrinal. Por consecuencia la dejaron indefensa, de tal manera que prosperó a tal grado que las iglesias padecen una profunda anemia sobre la fe. Y hablamos del por qué sucedió eso, del abandono, por ejemplo, de la escuela dominical, de que reclasificaron los ministerios, secularizado el ministerio, es decir, ya no se habla de que el Señor me llamó, sencillamente están allí cubriendo un papel, usurpando funciones. Por consecuencia, el Señor no está comprometido con aquellos a quienes no ha llamado, y otros más ni siquiera son salvos. Bien dijo Jesús: yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Los que entraron por otra parte son ladrones y robadores. También el fenómeno de que Pablo había previsto que en los últimos tiempos se acumularían maestros conforme a sus concupiscencias. De tal manera que estos años han sido testigos de la cantidad tan impresionante de lo que yo llamo solamente conferencistas, que han cambiado el lenguaje, se presentan según su profesión, ya no se presentan como hermanos, como ministros, como pastores, como si esto fuera una vergüenza hacerlo. Pero a todos esos fenómenos, incluido lo que dije acerca de la responsabilidad que hay sobre los evangelistas, que dejaron propiamente, o mejor dicho, usurparon funciones haciéndose maestros de la palabra y enseñando nuevas doctrinas, nuevas cosas de las supuestas revelaciones que el Señor les había dado, que pueden ser ciertas pero que no carecen de una interpretación equivocada, o bien que en realidad no se trate de verdaderas revelaciones que vengan de mano del Señor. Y crearon una corriente, un estilo donde muchos alegan que el Señor los visitó, que les dijo una nueva doctrina y todas esas cosas, cuando que no son maestros de la palabra. El que es evangelista, pues dedíquese a ser evangelista. Y de tal manera entonces que agregué una cuestión más a este número de fenómenos, que es precisamente la gran cantidad de versiones de la Escritura que han invadido a la iglesia. Hay para todo. Escrituras en su tiempo para los marxistas, cuando estaba la guerra fuerte allá por Centroamérica, Biblias para niños, Biblias para jóvenes, Biblias para esto, que en realidad han creado una verdadera Babel de Biblias. Y de eso yo quiero seguir hablando esta mañana. Ahora, a ese fenómeno lo identificamos con el nombre de conspiración contra las Sagradas Escrituras, porque fueron muy deliberados estas fuerzas de las tinieblas para querer golpear la iglesia. Bueno, pues vamos a trastornarle el soporte sobre el cual ellos están edificándose. Sin embargo, aunque yo dije que era una conspiración contra las Sagradas Escrituras, quise ser más preciso y dije que bueno, que en realidad lo más propio sería hablar de eso como una conspiración contra la Biblia Reina Valera, contra la Reina Valera antigua, la de Casidoro de Reina,
de 1569, luego revisada por Cipriano de Valera, y de tal manera que de allí nace lo de la Biblia Reina Valera. Pero antes yo quiero leerles un pasaje de Jeremías en el capítulo 8, los versos 8 y 11, que lo leo para que nos sirva como una referencia a esto que estamos tratando. Y dice: ¿cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Y el 11, y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, dice Dios. Algo así como quisieron curar el alma del pueblo con lo que llamaríamos mera actitud mental positiva. Y yo le pregunto, ¿le suena conocido eso? Y Dios siempre ha acusado, no al pueblo, ha acusado, en este caso, acusó a los escribas, a los sacerdotes, a los profetas, porque he sostenido que la perversión de la fe nunca ha sido hecha por el pueblo, por los hermanos de la iglesia, por el común de la gente. No, ha sido traída por el liderazgo, por aquellos que tienen jerarquía sobre la iglesia y que pueden imponer ciertas cuestiones. De tal manera entonces que Dios a través de Jeremías está reprochando, está acusando de que usaron sus plumas de manera falsa para escribir cosas que Dios no ha dicho. Pues bien, solo para recordar, les diré que usted sabe que hice énfasis en algo que a mí me parece muy significativo. Es decir, lo traigo a memoria para reafirmarlo. Algo que me pareció y me ha parecido a mí muy significativo es que muchas veces, mientras llegamos a hablar a favor de la Biblia Reina Valera, a veces muchos ministros y otros de los que se sienten muy conocedores objetaban eso con gran molestia, con indignación. Usted veía sus ojos y hasta brillaban, y hablaban de ella como si la Reina Valera hubiera sido un fraude al alma. Y pregunté, y esto lo pregunto también esta mañana, ¿por qué lanzarse contra la Reina Valera? Pues, ¿a quién esa Biblia le dañó su alma? ¿A quién le hizo mal? Nadie podrá decir, a mí esa Biblia me hizo daño, perjudicó mi corazón, trastornó mi vida de fe. No. Dijimos, ella llevó a millones de hombres a Cristo. Los acompañó durante toda su vida, los aconsejó y los hizo llegar victoriosos a la tumba. Entonces, ¿por qué esa rabia? ¿Por qué esa molestia? Y pienso, mejor, pues, ¿de qué fuente han bebido estos que manifiestan semejante inconformidad? Digo, porque sería muy simple que dijeran, bueno, en realidad creemos que esa Biblia cumplió su propósito en un tiempo bajo un lenguaje X. Pero ¿por qué ese rencor? Definitivamente yo he llegado a pensar que es la misma inconformidad, la misma rabia que sentían, y esto por testimonio de ellos mismos, que sentían los señores Westcott y Hort, y disculpe que no les diga hermanos, la misma inconformidad de estos satanistas y satanistas confesos, porque no solamente ellos, en su correspondencia mutua entre él, Westcott y Hort, llegaron a hacer este tipo de confesiones, sino que sus hijos
sacaron a luz todas estas cuestiones, de tal manera que no es decir a título propio, sino que ellos mismos lo dijeron. Y estos satanistas confesos que hicieron el llamado Nuevo Testamento, en el griego original, según ellos, pues yo digo que estos que se molestan tanto cuando tocamos la Reina Valera, indiscutiblemente han bebido de la misma copa de estos hombres pervertidos y pervertidores de la fe. Porque en realidad yo quisiera que usted viera esto desde otra dimensión. Se debe a una operación espiritual de engaño a gran escala. Y ellos decían que tenían gran molestia contra el llamado textus receptus o texto recibido, que es de donde Casidoro de Reina se apoyó para traducir del griego al castellano. Y decía que anhelaba destruirlo, pero en realidad era su enojo contra ese texto antiguo. Evidentemente su odio era contra la Reina Valera. Escúcheme bien, a la que calificó de vil y despreciable. Pues yo creo que porque era el desprecio y la molestia que los demonios sentían contra la versión Reina Valera. Porque usted cree que la Escritura, el Espíritu Santo ha estado ajeno a ella. Definitivamente que la Escritura ha cuidado. Y yo decía el día de ayer, con unos comentarios con algunos hermanos, que en la Reina Valera encontramos todo el cuerpo de fe, de todo cuerpo de la doctrina sobre la persona de Jesucristo, y que no encontramos lo mismo en las demás Biblias. Sospechosamente, pues no encontramos lo mismo. Ahora, ¿por qué les molestaba a ellos esto? ¿Por qué les molestaba? Quizá porque molestaba a algún demonio que operaba en ellos. Yo a ustedes he citado un buen número de pasajes entre la Reina Valera, la versión popular y también entre la versión internacional. Pero no creo que esos son todos, ni crea usted que lo que cité son todos los casos. No. La cantidad es muy grande, en los cuales usted se enteró una cuestión fundamental: cómo es que niegan la deidad de Cristo, que es una doctrina básica de la fe cristiana. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento, hermano pastor. Estamos convocando a los hijos de Dios a que regresen al fundamento. Nada más que esto me lleva a una pregunta: ¿con cuál Biblia? ¿Con cuál? Entre los fundamentos es precisamente la deidad de Cristo, la doble naturaleza suya, que era plenamente Dios y plenamente hombre. De tal manera que si tenemos una Biblia que niega la deidad de Cristo, ¿cómo la va usted a usar para restaurar o volver a los fundamentos de la fe? Por eso estamos diciendo, es que en realidad el abandono de la fe coincidió justamente con el golpeteo contra la Reina Valera. Entonces, yo creo que estoy diciendo que si usted va a volver a los fundamentos de la fe, pues entonces va a tener que conseguirse la Reina Valera, la versión antigua, la Reina Valera. Yo no sé si exista producción todavía, porque en realidad recientemente unos hermanos compraron las últimas 4 Biblias que había en una librería aquí por Monterrey, y las tuvieron que desempolvar, hermano Isaí. Lo que quiere decir que la importancia se fue a cero, la importancia sobre esa versión. Y vuelvo a insistir, bueno, pues ¿cuál es el pleito con esa versión? ¿Qué les ha hecho? ¿Qué daño les ha hecho a los creyentes?
Ninguno. Precisamente esa es la molestia de las tinieblas. De tal manera que la deidad de Cristo es una de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Por eso estoy diciendo, mire, cualquier versión bíblica que ataque cualquiera de las doctrinas básicas, cualquiera, debe ser desechada. Porque sucede, como dijo Santiago, que aquel que falla en un mandamiento, falla en todos. Entonces usted no puede decir, bueno, pero estas otras doctrinas sí las tiene, esta no, pero estas no las tiene. No, de 10 tienen que ser 10 y de todas tienen que estar todas, o deséchela. Ahora, ¿no es eso socavar la doctrina, mis hermanos? ¿No es eso agredir el fundamento que fue puesto por los apóstoles y ratificado por los profetas de su tiempo? Nadie que se precie de tener cierta cordura podrá decirnos lo contrario. Es agresión formar a la fe en sus pasajes. Pero para que usted vea la maldad de estas versiones, le voy a leer otros pasajes más, u otro pasaje más, porque dije, solamente mencioné unos, pero la cantidad es impresionante. La Reina Valera dice, la Reina Valera antigua dice, en Mateo 27:35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, aquí viene la cuestión, porque el pasaje de Mateo en versión antigua agrega, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué había dicho el profeta? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, eso dice la versión Reina Valera antigua. Ahora escuche a la versión popular o a la nueva versión internacional. Dicen, cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Y fue todo lo que dijeron. Yo no sé si usted lo notó. Lo que hicieron es que suprimieron toda la aclaración de que haber hecho eso con las ropas de Jesús era el cumplimiento de las palabras dichas por el profeta. Y entonces yo pregunto, ¿y para qué suprimir ese pasaje? Para algunos o muchos defienden esta cuestión diciendo, no, bueno, es que estas versiones son más claras. ¿Hemos oído eso, hermano Isaí? Estas versiones son más claras. Se entienden mejor que la Reina Valera, que es más complicada. Oiga, espéreme tantito. Yo acabo de leer la versión popular, la versión internacional, que quitaron esa parte del pasaje, lo mutilaron, y yo pregunto, ¿usted entendió mejor a esta versión a pesar de que haya mutilado el pasaje? ¿En qué forma lo entendió mejor? No son más que subterfugios, meras salidas rápidas, pero mejor veamos eso, fíjese bien. Pero vamos a verlo desde otro ángulo visual. ¿Por qué suprimieron la referencia al cumplimiento de las palabras del profeta? Escúcheme bien. Al cumplimiento de las palabras del profeta lo suprimieron. Y aquí debo traer un principio que afirma que en los hechos de las personas siempre obran sus dogmas o su manera de pensar. No actúan distinto a lo que creen y a lo que sienten. Y estamos cuestionando, bueno, ¿por qué esos señores Westcott y Hort hicieron eso? ¿Qué necesidad tenían de hacerlo? ¿O qué aporta eliminar esa parte del pasaje? ¿Qué aporta el mejor entendimiento? Pues absolutamente nada. Mire, entonces, ¿por qué lo hicieron?
estos no solo hicieron esas cosas, entre muchas que hicieron, pero yo quisiera ver más de cerca ese por qué. Y entonces tengo que pensar, pues qué cosas creían o qué no creían y quiénes eran ellos. Bueno, he dicho, ellos negaban la inspiración de las Escrituras. Negaban la inspiración de las Escrituras. Por consecuencia, si la Biblia no era inspirada, pues entonces a nadie le debe sorprender, según ellos, que esté llena de errores. Porque, mire, son un montón de gente repitiendo como periquitos eso. No, bueno, es que la Biblia, Reina Valera, está llena de errores. Llena de errores. Y llamaban herejes a los evangélicos porque creíamos en la autoridad de las Escrituras. Y Westcott y Hort sostenían. ¿Por qué menciono a estos señores? Pues porque fueron los que hicieron el Nuevo Testamento en griego original, según ellos lo decían, de donde en realidad se toman como referencia para las nuevas versiones. Por eso estamos insistiendo en hablar de estos señores. Y Hort sostenía, fíjese bien, que los que eran inspirados eran los profetas, pero que no sus palabras. Ahora, ¿y cómo se iban a ver ellos, Westcott y Hort, frente a este pasaje que acabamos de hablar, donde dice que repartieron sus vestidos en el cumplimiento de las palabras dichas por el profeta? Si ellos afirmaban que los inspirados eran los profetas, pero que sus palabras no eran inspiradas, frente a este pasaje donde dice que era para cumplir la profecía, lo que el profeta había dicho, por supuesto que iban a verse bastante mal, incongruentes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues dijeron tan sencillo, hay que suprimir esa parte. Y si preguntan las gentes, les vamos a decir tan sencillamente que eso no venía en el original. Y asunto arreglado. No he oído a muchos diciendo eso, muy ufanos, es que eso no viene en el original. Que yo les he dicho, sí, ahorita voy a ir corriendo a buscarlo. Como si estuviera al alcance de medio mundo. Y ellos dicen lo que dijeron estos otros, lo que se llama hablar por boca de ganso, que en realidad, a eso les llaman los tontos útiles. Y lo de tonto útil no es un papel que nos queda a los hijos de Dios. ¿Por qué tengo yo que andar avalando a las tinieblas? Entonces, ¿qué hacer? Dije, bueno, pues hay que suprimir esa parte, porque si ponemos que era el cumplimiento de las palabras dichas por los profetas, pues nos vamos a ver muy mal, porque nosotros decimos que los profetas son los inspirados y que las palabras de ellos no. Entonces resolvamos esto mutilándolo. Ahora, pero si quiere más, le doy más, mi hermano. Que la fe es en Cristo, decían ellos. Fíjese bien, ellos afirmaban, hermano pastor, que la fe en Cristo, o sea, que se tenía fe en Cristo, pero en ninguna de sus afirmaciones. Es decir, yo tengo fe en Cristo, pero no fe en sus palabras. Válgame Dios. Y usted me va a decir que estos hombres les encargaron que hicieran esta versión cuando que tenían tantos prejuicios en sus almas poseídas, de tal manera sus afirmaciones como cuáles. Bueno, ya hemos dicho que desmienten y niegan la deidad de Cristo. Cuando que usted va a Juan 5, lo he dicho, y Jesús prácticamente de manera directa les está diciendo al liderazgo judío
porque es judío con mayúsculo y viene siendo los jefazos, les dijo abiertamente que él era Dios. Usted me va a decir, ¿dónde dice? Yo leí el capítulo 5 y no lo dice. Bueno, hay cosas en la Biblia que son explícitas y otras son implícitas. Es decir, algunas son abiertas, declaraciones formales, directas, abiertas, mientras que otras son declaraciones que quedan implicadas en lo que ha dicho. Veamos, por ejemplo, esto. Jesús les dice a la gente de Jerusalén que el Padre levanta a los muertos y da vida al que quiere. Y usted preguntaría, ¿y por qué el Padre da vida a los muertos? Pues porque es omnipotente. ¿Y por qué al que quiere? Pues porque es soberano, que son dos de los preciosos atributos de Dios. Omnipotencia y soberanía. Porque Dios no solamente quiere, sino que puede hacer lo que quiere. Gracias a su omnipotencia. Es que estas cuestiones de la doctrina son cuestiones lindísimas, pero espantaron a la iglesia con el concepto doctrinario. Entonces, pero dice, sí, pero el Hijo también hace lo mismo. El Hijo también le da vida al que quiere. ¿Por qué el Hijo hace eso? Pues sencillamente porque es omnipotente y porque es soberano. Uy, espéreme tantito, pero si el Hijo es omnipotente y es soberano, implica de manera absoluta que entonces Él es Dios. Entonces, nada de que Jesús nunca afirmó que Él era Dios, ¿cómo que no? Además, no solo eso, sino que entre la charla que tuvo con ellos o la discusión que tuvo con ellos, les dice algo más. ¿Y saben por qué el Padre hace estas cosas? Que le entregó el juicio en las manos al Hijo. Dios, mi Padre no juzga. Yo soy el que juzgo. Les estaba diciendo, yo los voy a juzgar a ustedes. Ustedes que hoy piensan que me están juzgando van a comparecer en mi tribunal. ¿Y saben por qué el Padre hace eso? Dijo, porque quiere que todos honren al Hijo como honran al Padre. Debieron abrir los ojos tamaños. ¿Por qué? Oye, ¿cómo honramos al Padre? Pues postrados. Entonces Él está diciendo que debiéramos nosotros estar postrados. Jesús diría, eso es lo que estoy diciendo. No me diga que no les está diciendo acerca de su deidad, de que Él es Dios, por supuesto. Entonces, estos hombres decían, los que hicieron esa traducción, lo que hicieron ese famoso Nuevo Testamento griego, según ellos original, de donde se toma y se apoya para todas las nuevas versiones. Fíjese en qué manos estuvo la Escritura, de tal manera que ellos dicen que se podía creer en Cristo, pero sin creer algo concreto sobre Él. Válgame Dios, yo creo en que Cristo es mi Salvador. Él diría, no, tú no puedes creer de Cristo esas cosas de manera concreta. Y a esos les pidieron que hicieran esa versión en el griego original. Pues entonces tuvo que ser prácticamente toda una conspiración. Porque si alguien manda que se haga una versión de esas, por supuesto que la condiciona. Sin embargo, a esto les dieron manga amplia. Entonces tengo que pensar que mucha gente detrás de ellos estaba dentro de esa conspiración de las tinieblas. Toda su teología es antibíblica. Y a eso se le encargó que hicieran semejante tarea. Yo digo conspiración de las tinieblas que dominan sobre muchas instituciones. Y no le extrañe. ¿Usted cree que los demonios andan ponchándole llantas a los hermanos? Cuando alguien dijo una vez, es que no vine al culto, dijo un hermano allá por la sierra de Chihuahua, porque el diablo me ponchó las llantas. Y otro hermano muy avisado le dijo, no hombre, cámbiale cámara nueva y verás cómo no te la poncha. El diablo no se dedica a hacer eso. Él golpea precisamente donde puede destruir
Y entonces Él opera sobre las gentes que están en las instituciones. Así que al negar la inspiración, por cierto, este señor, que además era satanista, era pastor. Imagine dejándole al diablo que pastoree las ovejas de Cristo. Así que ellos, al negar la inspiración de las Escrituras, escúcheme bien, negaban automáticamente la infalibilidad de la Escritura, que significa, negaban que la Biblia no tuviera fallas. No, ellos dejaban abierta la posibilidad de acusatoria. La Biblia está llena de errores. Y por consecuencia, estaban negando la inerrabilidad de la Escritura. La inerrabilidad de la Escritura, que significa que la Escritura no tiene error, ¿sí? De tal manera que, pues, mis hermanos, yo creo que la gente ha andado en muy malas compañías. En 1860, miren, le voy a leer lo que ellos mencionaban. Dice, la referencia de Westcott y Hort, estoy citando a César Vidal Manzanares, en contra de la creencia en la inerrancia e inspiración de la Biblia, no resultan escasas en sus escritos. En 1851, Hort señalaba cuál era, a su juicio, la herejía común de los evangélicos. Que era 7 años después, indicaba como lo que les separaba fundamentalmente de los evangélicos era que estos creían a pie juntillas la autoridad de la Biblia. Dijo, los evangélicos me parecen pervertidos y me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros sobre el tema de la autoridad, especialmente la autoridad de la Biblia, por supuesto que estoy casi oyendo hablar a un demonio. Este punto de vista quedó reflejado en sus obras de exégesis bíblica al negar, por ejemplo, que las palabras de los profetas estuvieran inspiradas, que es lo que acabo de citar. Negaron que las palabras de los profetas fueran inspiradas, pero que el profeta sí, usted podía afirmar que el profeta sí estaba inspirado. De tal manera, entonces, no aceptaban la infalibilidad escritural. Y el otro le contestó en su correspondencia, hombre, me alegro que piensas igual que yo. Y a eso les pidieron hacer ese Nuevo Testamento griego. ¿Y cómo los defienden? Miren, hermano, nomás por asegurarme, fui a los diccionarios de la iglesia y yo decía, oiga, nomás falta que le levanten un altar a esos señores, que eran hombres muy espirituales, que eran eruditos. No, eruditos sí eran, porque el mejor para engañar es el que es más erudito. El problema que van a encontrar es el siguiente, ahorita que citemos sus prácticas ocultistas. Porque muchos brincan a la palestra para defenderlos, para defender esa versión que hicieron, y están llenos de cifras, de datos, que vienen y le traen una carretilla a usted de información. Yo digo, bueno, puede ser que usted me traiga toda la información que quiera, pero ¿cómo va a resolver el problema de que eran satánicos? Confesado por ellos mismos. Digo, a mí no me traiga datos, ni cifras. No, primero resuélvame eso de cómo está eso de que eran satánicos y fueron los que hicieron. Oiga, imagínese, hermano pastor, hermano Isaí, que se le dice al diablo, oye, quisieras hacernos una nueva versión de... Oh, claro que sí. ¿Usted cree que el diablo se iba a quedar viendo al infinito sin meter sus manos, sin operar con maldad? Que el diablo dijera, no, mire, yo soy muy derecho, yo le voy a hacer esto, pero tranquilo, yo tengo un buen corazón. Por amor de Dios, ¿usted cree que el diablo, porque ellos estaban movidos por las tinieblas? Entonces, pues antes que hacer defensa de ellos, antes de que hacer traernos una carretada de información, primero resuélvanos eso.
qué del satanismo de esos dos señores? Porque esa es la cuestión fundamental de la que debieran de hablar. Y estuve leyendo unos y otros comentarios, y todo el mundo guarda absoluto silencio sobre el ocultismo de estas gentes, sospechosamente. Ahora, al negar la inspiración de las escrituras, negaban prácticamente pues todo. Estos negaron también la resurrección corporal de Cristo, hermano. Negaron la resurrección corporal de Cristo, espiritualizando la versión. No, es que se trataba de la restauración del templo. Es que se trataba de restaurar el tabernáculo. Pero esta es una cuestión espiritual. No, señores. Por eso estoy diciendo, vea cómo atacan las doctrinas fundamentales. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vano es todo lo que hacemos. Por una razón que yo les he dicho, hermanos, Cristo nos dio muchas promesas que están en el cielo. Nada más que allá no entra carne ni sangre, hermano Isaí. ¿Cómo le vamos a hacer para entrar y tomar las promesas con este cuerpo? Imposible, carne y sangre no entran. Era necesario que el cuerpo de los creyentes fuera transformado, de tal manera que fuera despojado de su consanguineidad y capacitado para entonces subir a los cielos. De tal manera, hermano, que cuando Cristo resucita, garantiza la resurrección de todos los creyentes. De tal manera entonces que nuestro cuerpo será transformado, porque Cristo resucitó y a semejanza suya resucitaremos, o nuestros cuerpos serán cambiados y preparados para subir a los cielos y tomar las promesas que allá tenemos para nosotros. Entonces, si esto no hubiera sucedido, si Cristo no hubiera resucitado, pues no me diga cómo iba a subir usted hasta el cielo. Dígame cómo. Por eso Pablo afirma, no, si Cristo no resucitó, van a en nuestra fe. Pues estos negaron eso, negaron la expiación. A mí en lo personal, hablar de la sangre de Cristo es una alegría. Hay admiración en los hijos de Dios, en los creyentes. Sin embargo, estos decían que les causaba repugnancia hablar de la sangre de Cristo. Repugnancia, pues yo creo que es el odio y la repugnancia que sienten los demonios, porque en la cruz fueron vencidos para siempre y la vida está en la sangre, y Cristo al derramar su sangre estaba derramando su propia vida, y eso es admirable, es glorioso al corazón de los hijos de Dios, y los hijos de Dios no dejamos de decir gloria a Dios. Y a esto les pidieron que hicieran ese Nuevo Testamento griego, del cual se basan las traducciones modernas. Muchas gracias. Fue pastor, por cierto, y ¿sabe qué dijo él? Dijo que si lo hubieran examinado frente a la Biblia, se hubieran dado cuenta que era un hereje. Y estos son los grandes hombres, estos son a los que les encargaron a hacer documento tan impresionantemente glorioso. Pero voy a decirle quiénes eran ellos. Estos hombres eran parte de una conspiración ocultista, mis hermanos. Incluso él escribe y le dice, Hort le dice a Westcott, por cierto, en las tardes voy a ver a Tom el brujo. Oiga, muy bien, mire qué bonito muchachito. A esto les encargaron que nos hicieran esa traducción. Y esas cosas no aparecen prácticamente. Ahora, estos señores, allá por 1845, Westcott y Hort y Benson, otro más, fundaron un grupo de carácter ocultista que denominaron el Club de Hermes. Ahora, ¿quién es Hermes? Bueno, es un dios griego que se asociaba comúnmente con la revelación de las prácticas ocultas, pero también es una de las formas en que a Satán se le llama. Esto lo aclara la ocultista Madame Blavatsky, Elena Blavatsky,
una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y, por así decirlo, antecesora espiritual de lo que hoy llamamos la nueva era, que ha traído tanta destrucción, y lo dice en su doctrina secreta, en su libro La Doctrina Secreta. Satán o Hermes son completamente el mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente, idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, autor de la adoración a la serpiente. Oiga, y a esto les encargaron que hicieran esto. No me diga que Satán no tuvo nada que ver, hermano Isaí. Oiga, creo que el tiempo se nos ha ido, hermano Isaí, y nos quedan 10 minutos. Usted dígame, porque en realidad estamos entrando a esto. Pero luego no solamente hicieron eso, después formaron el gremio fantasmal, que porque buscaban probar que los muertos le hablaban a los vivos, cuando la Escritura ha apoyado esas barbaridades, de tal manera que ellos realmente eran ocultistas y formaron lo que se llamó otra asociación conocida como los apóstoles. Dice, en junio se afilió la misteriosa Compañía de los Apóstoles. Fue el principal responsable del juramento que liga a los miembros de una conspiración, de tal manera que él decía que le fastidiaba el texto recepto y estaba sumamente ansioso por proporcionar algo que pudiera reemplazarlo. Ese fue el espíritu que animó a atacar la versión Reina Valera. Hermano Isaí, volvamos a los fundamentos. ¿Con qué Biblia? Pregunto, ¿con cuál? Pastor. Gloria al Señor, no cabe duda, estamos en tiempos difíciles, pero a la misma vez, continuando con este precioso evangelio, me llamaba la atención tanta información que se nos ha brindado en estos días acerca de estos personajes satánicos que fueron los que crearon este club, o parte del club de Hermes, y que ya sabemos que es de parte del mismo Satanás. Y nos damos cuenta que hay una lucha en contra la deidad de Cristo y contra las Escrituras, lo hemos dicho, y no cabe duda que esto se ha dado, lo he oído con mis propios oídos aquí en estas ciudades, diciendo que la resurrección de Cristo, pues negándola de cierta manera, ya que comparan con la resurrección de los muertos aquellos que están durmiendo actualmente, como lo dijo Pablo, y manifiestan que esa resurrección no se va a llevar a cabo, comparándola con la Ezequiel, capítulo 37, hablando del Valle de los Huesos Secos, y sabiendo de antemano que esto no tiene nada que ver con la resurrección de los que están durmiendo, pero sin embargo lo usan diciendo que la tal resurrección no habrá, así como lo han negado con Jesucristo. Niegan también acerca de la adoración de Jesucristo, pero ya usted lo explicó ahí donde dijo en Juan capítulo 5 que lo mismo que el Padre hace y lo mismo el Hijo también lo hacía y lo sigue haciendo y lo podrá hacer. Entonces, cuando esta gente niega la deidad de Cristo, entonces ¿qué es lo que estamos predicando? Entonces volvamos a los fundamentos, Iglesia de Dios, usted que está sintonizando esta programación, volvamos a la senda antigua. Volvamos, como decía el pastor Natividad, ¿sobre qué base, sobre qué Biblia? Sobre la versión de Reina Valera, en la cual esta palabra no ha sido manipulada, no ha sido eliminada. Los versículos, anoche también yo observaba y leía cuántos versículos no los han afectado simplemente porque no quieren saber nada de Jesucristo. Simplemente estos hombres son negociantes, son satánicos, y es como decía el pastor, si usted supiera que el mismo Satanás, el mismo Satán, el diablo, está produciendo una Biblia, usted quizás diría que no, pero en ese tiempo nadie dijo nada, y es por eso que el día de hoy tenemos diversidad de Biblias, tanto para las mujeres, tanto para los militares, tanto para homosexuales, para todo tipo de escrituras, pero sin embargo, ¿será realmente eso lo que el Espíritu Santo dejó en la tierra en esos tiempos para que nosotros seamos edificados? Definitivamente no es lo mismo. Sin embargo, como decíamos, hay muchas personas que dicen que hay una grande riqueza
en las tantas traducciones, pues déjeme le digo que la riqueza principal está sobre lo original. Y definitivamente, pastor, yo creo que estamos en tiempos que es tiempo de volver atrás y ver qué es lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo mal, hay que pararse por los caminos. ¿Cuál camino? Lo que estamos caminando el día de hoy, pastor. Sí, efectivamente. Ahora, ¿para qué hacer tanta defensa de estas cosas? Si hemos visto cómo eliminan, agreden los conceptos fundamentales doctrinarios. Es decir, si alguien me presenta una Biblia que choca con la deidad de Cristo, que niega la resurrección de Cristo, oiga, ¿sabe qué? Llévesela. Eso es lo que procede por lo pronto a hacer. Entonces yo creo que tenemos que volver a estas cuestiones y pensarlas bastante bien, Pastor Isaí. Así es que hacemos una convocación a que regresemos al fundamento de la fe. Estamos en esta mañana pidiendo a usted que se pare en el camino, no, como decía el pastor, las Biblias están haciendo a un lado por mayor facilidad de entendimiento, pero qué mayor entendimiento que es el Espíritu Santo que nos manifiesta qué es lo que debemos de hacer, no negando la deidad de la sangre, no de la deidad de Jesucristo, y mucho menos la sangre de Cristo, el sacrificio que él hizo en la cruz. Ya Pablo lo había dicho, hay enemigos de la cruz, y estos hombres se han levantado, pero también hay hombres como Nehemías que trabajando y con una espada en la mano defendían y edificaron los muros caídos, las paredes, las puertas. Yo creo que es el tiempo, iglesia, usted que nos sintoniza, le animamos a que se mantenga siempre firme en esta fe. No la vamos a cambiar porque ya fue pagado a precio de sangre. Estos hombres dieron su vida, ¿por qué nosotros no poderlo hacer de la igual manera? Vamos a abrir, si usted quiere llamarnos, nos quedan escasamente 3 minutos, 704-831-2465, para que nos llame, nos haga un comentario. Queremos decirle también que este programa se estará repitiendo de 11 a 12 mediodía del día de hoy, aquí de esta área, en la parte central, sería de 10 a 11 de la mañana. Así es que le agradecemos infinitamente porque usted sea parte de este evento maravilloso, de lo que estamos haciendo. Hay una diversidad tremenda de Biblias donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber lo que estamos haciendo. Hay una conspiración contra el Hijo de Dios, lo hacían en aquel tiempo, lo siguen haciendo a través de los años porque el diablo, Satán, está enojado, y sin embargo hay hombres que aman la palabra del Señor. Pastor, bueno, tenemos una llamadita antes de que se nos vayan. Muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén, adelante. Pastor, entonces, ¿qué consejo le da a las personas que piensan? He escuchado yo mucho ese pensamiento que dice que de lo malo puede sacarle algo bueno. Claro, yo estoy en contra de eso porque yo creo que de un pastel o de una comida dañada no le puede sacar algo bueno. No cae. Ese pensamiento, pastor, ese pensamiento muchas personas hoy en día lo tienen, que de lo malo tienes que sacarle algo bueno. Una vez estudiando, sin escudriñar, una persona sacó algo del internet y nos habían dejado un trabajo que realizar y esta persona no lo chequeó, pero al final resultó que esa parte que él bajó del internet estaba escrita por mormones y eso entra a la iglesia porque era un trabajo acerca de la escritura, pero ellos como también tienen su teología, entonces o sea, lo apuntó sin saber. Entonces eso es lo que realmente está pasando ahorita con las personas, como piensan que todo es de Dios, todo lo aceptan, y nos olvidamos del fundamento que dice, que escribe, está en la escritura cuando Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. No todo está para que yo lo tome. Entonces hoy en día mucha gente he escuchado que dicen, es que tienes que ser de mente abierta, es que no tienes que ser cerrado. Oye, el que quiere permanecer en el fundamento, le dicen que es cerrado, que no es que es religioso, inclusive dentro de la misma iglesia le llaman religioso. Amén. Hermano, nos queda ya un minuto, por favor, y gracias por su llamada, pastor. Sí, en realidad no se puede, en cuestiones de fe,
manejar las cosas con dichos. Porque imagínense, por ejemplo, aquel que dice que el que no tranza no avanza. Si lo aplicamos eso como un concepto, pues autoriza que hagamos trampas. Entonces, cuidado con lo que yo llamo la fe de opinión. Definitivamente, esos conceptos que usted ha mencionado, que lo que dicen son eminentemente novaherianos. Abre tu mente, ábrete a todo mundo. Ahí está el resultado, precisamente en un sincretismo, que significa una mezcla de todo con todo, de tal manera que usted hurgue allí entre la basura a ver qué cosita buena encuentra. No. Tenemos una doctrina clara, definida en toda su pureza, como Amén. Para hacer exploraciones. Una última llamada. Adelante, por favor, hermano. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Adelante, nos queda ya 30 segundos. Sí, habla el pastor Alfredo Mortera. Pastor, está escuchando las enseñanzas que el pastor Ramos ha estado dando durante esta semana y está bien interesante, profundo, y es una enseñanza que nos despierta al pueblo en general. Hace algunos años recibí unos libritos donde los que hicieron la versión internacional estaban atacando a la Reina Valera. Entonces a mí me entró un celo porque yo me convertí bajo esa Biblia, bajo esa palabra, cuando conocimos del Señor. Y entonces yo alerté a la iglesia que guardara sus Biblias antiguas, porque están saliendo nuevas versiones y no sabemos con qué nos vayan a salir más adelante. Hace unos días atrás exhorté a la iglesia para que lleven su Biblia y no estén leyendo la Biblia bajo el celular, porque lastimosamente hay mucho pueblo que está usando el celular, ya no lleva la Biblia, usa el celular, y eso es bastante peligroso debido a las versiones modernas que están saliendo. Así es que yo agradezco la enseñanza y yo estoy con eso y alabo al Señor por Radio de Oración, que es una radio, ¿verdad?, apologética, que va con la sana doctrina, y yo exhorto al pueblo de Dios de Carolina del Norte para que apoyemos todo esto. Pastor, ese es mi comentario. Gracias, pastor. Le agradecemos también su aportación. Bendiciones. Pastor Ramos, una oración ya para despedirnos. Nos pasamos, pero la honra y la gloria sea para el Señor. Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo y gracias por el apoyo de tu Espíritu Santo, Señor, para conservar esta fe preciosa. Bendice a tus pastores, despierta sus corazones, Señor, y que ellos tomen delantera de estas cosas y guarden y ayuden a tu rebaño. Por Cristo Jesucristo Jesús. Amén.